Cordial saludo, bienvenidos a esta conferencia titulada Historia íntima del Congreso del Villa del Rosario, que hace parte del ciclo de conferencias Bicentenario Constitución de 1821. Estamos desarrollando en el transcurso de este mes. Hoy nos acompaña Armando Martínez Garnica, doctor en Historia del Partido de México, doctor en Historia de la Universidad Andina de Simón Bolívar. Es profesor emérito de la Universidad Industrial de Santander. Ha publicado 32 libros y más de un centenar de artículos en revistas y obras colectivas, todos sobre diversos aspectos de la historia de la nación colombiana y de la sociedad regional santanderiana. Dirige desde la revista Santander. Entre el 2016 y 2019 es director del Archivo General de la Nación. Más preámbulo, le cedo la palabra. Adelante, maestro. Muy buenas tardes a todos. Los abogados constitucionalistas examinan los congresos constituyentes solamente desde el punto de vista del producto final, que es la Carta Constitucional que finalmente fue aprobada y luego sancionada por el presidente del Poder Ejecutivo. Una situación que ha pasado en la historia de Colombia unas 7 o 8 veces. Pero los historiadores queremos ver con mayor detalle y profundidad lo que ocurrió en cada uno de los congresos constituyentes y es lo que nosotros llamamos las intimidades. Es decir, cómo fue que se hicieron las cartas constitucionales. Y como nos aproximamos la semana entrante al momento en el cual fue firmada la primera constitución de la República de Colombia, hoy quiero hablarles de algunas de esas intimidades que hemos investigado con un grupo de historiadores que viven en Villa del Rosario. Entonces, sin más preámbulos, lo que les voy a contar no es de dominio público entre los abogados, pero sí entre los historiadores que se ocupan de ver cómo fue que vino al mundo una constitución. Lo primero que hay que decir es por qué fue escogida la Villa del Rosario de Cúcuta como sede tanto del gobierno de Colombia, que se acababa de abrir en diciembre de 1819, como del Congreso Constituyente. ¿Por qué la Villa del Rosario? Juan Germán Rocio, que llegó aquí en el mes de enero de 1821, dijo a los habitantes de Villa del Rosario en una proclama que les dirigió que había sido por motivos geográficos. ¿A qué se refería él? Se refería al hecho que en el río Táchira se encontraba la frontera tradicional entre San Antonio del Táchira y Villa del Rosario. Es decir, ahí terminaba el virreinato de Santa Fe y comenzaba la Capitanía General de Venezuela. Por eso este sitio fue escogido por el Congreso Constituyente de Venezuela, que estaba reunido en Santo Tomás de Angostura. Pero probablemente ellos no sabían cuáles eran las condiciones sociales y geográficas y climáticas de la Villa del Rosario. Eso lo supieron los diputados que comenzaron a llegar. Por las actas sabemos que desde el momento que llegaron comenzaron a enfermarse de diarrea, de disentería, y empezaron a pedir permisos para ausentarse por unos días, hasta que finalmente se dieron cuenta que si seguían dando permisos iba a tener problemas el quórum, que fue tan esquivo en este Congreso. Y finalmente tuvieron que prohibir los permisos para ausentarse. Pero como fueron muchos los que se quejaron de diarreas, tuvimos que examinar el problema demográfico que tenía la Villa del Rosario y nos dimos cuenta que buena parte de los diputados comenzaron a sufrir de inflamaciones y ulceraciones del intestino grueso, acompañados por fiebre, dolor abdominal y diarrea, con deposiciones de mucosidades y sangre. Esta enfermedad es causada por una infección bacteriana, pero también por protozoos o por infestación de parásitos. Las dos causas más importantes de esta enfermedad, de esta infección, son la Shigella dysenteriae,
que produce enterocolitis a partir de toxinas ingeridas con aguas o alimentos contaminados, y la entamoeba histolítica, que a pesar de que es una afección crónica, pues tiene una baja letalidad y puede generar accesos hepáticos amebianos que podrían llegar a generar una peritonitis. Pedro Briceño Méndez se quejó explícitamente del agua sucia del Táchira que se estaba tomando en Villa del Rosario, y todo el mundo le echaba la culpa al clima. Eso hizo que un historiador local revisara los libros de defunción de la parroquia de Nuestra Señora del Rosario y se dio cuenta que durante el año de 1821, que es el año del Congreso, efectivamente las defunciones se duplicaron. Es decir, allí tuvimos en 1818 39 defunciones, 40 en 1819, 47 en 1820 y en 1821, que es el año del Congreso, subió a 76 la defunción, descendiendo a 29 en 1822 y a 22 en 1823. Es decir, durante este año se duplicó la defunción medida por los libros sacramentales de la parroquia de la Villa Rosario. ¿Sí? ¿Por qué? Porque llegó mucha gente y tomaron aguas contaminadas por los cerdos que deambulaban por todas partes. Entonces, esa es la primera intimidad, la perpetua enfermedad por diarreas. Muy bien. Muchos diputados efectivamente llegaron enfermos. Por ejemplo, Rosio había estado enfermo en Filadelfia, había estado enfermo en Angostura, y al llegar aquí con el cargo de vicepresidente interino, murió. Pero lo que no se sabía es que 2 días antes de que él muriera, le nació en la Villa del Rosario una pequeña niña con una muchacha de Villa de Angostura que él había traído, una niña de 20 años. De modo que él dejó una huérfana de 2 días en Villa del Rosario. Las ordenanzas que el teniente de corregidor de Pamplona había dado en 1793 es una pista para saber qué producía este problema de salubridad pública, y era el deambular de cerdos por las calles, la gran cantidad de guaraperías, la gran cantidad de chicherías, es decir, básicamente problemas de salud pública por mal manejo de los alimentos. Eso es la primera cosa que había que decir en cuanto a las cosas íntimas que ocurrieron. Bueno, la historia de la huérfana que Rosio dejó ha sido estudiado en Venezuela, y la viuda y la huérfana regresaron a Angostura, la niña creció, se casó en Angostura y finalmente le pidió al gobierno de Venezuela una pensión por la muerte de Rosio, que efectivamente se le concedió en la vejez. Pero siempre se había sabido que en la capilla de Santa Ana de Villa del Rosario habían sido inhumados 2 vicepresidentes interinos. Primero, Juan Germán Rosio, y en segundo lugar, quien lo sucedió interinamente en la vicepresidencia, el Luis Eduardo Basola. Y se pensaban que los 2 vicepresidentes habían muerto de enfermedades adquiridas, unas aquí y otras que ya las traían. Pero el estudio de los libros de defunción nos mostró que fueron 4 diputados más los que murieron. Es decir, 6 personas directamente vinculadas al Congreso fallecieron. No necesariamente fueron de la chigera ni de diarrea, pero sí de enfermedades que aquí se agravaron por la mala calidad de la salud pública. Entonces, realmente este Congreso dejó 6 muertos, 4 diputados y 2 vicepresidentes interinos. Y el tercer vicepresidente interino, que es el general Antonio Nariño, nombrado por Bolívar para suceder a Rosio, también llegó muy enfermo de su prisión en Cádiz. Él tenía hinchado de la cintura hacia abajo, tenía hinchada la cara, los ojos, las manos,
y los médicos le dijeron que si él no se iba de aquí, tenían que sacarlo colgado de un guando. Y finalmente el vicepresidente Nariño presentó renuncia al Congreso y se fue hacia Tunja y Villa de Leyva. Y lo que quiere decir que Nariño se escapó de la muerte porque estuvo aquí muy enfermo y los testigos siempre lo veían hinchado. Probablemente no era exactamente de diarrea, sino puede haber sido un problema renal o un problema del corazón. El hecho es que finalmente él va a morir en 1823 en la Villa del Rosario y por las privaciones que había tenido durante la vida. Muy bien. Esto fue lo primero que encontramos al estudiar esto. Ahora, el siguiente problema que aparece en las actas es el problema de que fue imposible reunir el quórum necesario. La convocatoria se hizo en el Congreso de Venezuela, en Santo Tomás de Angostura. Y la convocatoria había dicho que el quórum se completaría con las 3/4 partes de los diputados presentes. Se suponía que el Congreso se debió reunir desde el 1 de enero de 1821, pero realmente solamente se pudo instalar el 6 de mayo, es decir, 4 meses después. La razón es que era imposible reunir el quórum de las 3/4 partes de los diputados, en el entendido que para ese momento ya habían sido liberadas 19 provincias. Las elecciones se habían hecho en 1820 y a cada provincia le correspondían 5 diputados principales y 5 suplentes. Un historiador venezolano que vendrá la semana entrante a Villa del Rosario hizo una tesis doctoral sobre todas las elecciones que se hicieron en la capitanía de Venezuela y en el virreinato para que cada provincia eligiera sus 5 diputados. Y como se suponía que ya había 19 provincias liberadas, debieron haber llegado 95 diputados, a lo cual correspondía un quórum de las 3/4 partes que nunca se pudo obtener. En su mejor momento, el Congreso solamente dispuso de 71 diputados, cuando llegaron todos los que pudieron llegar. Pero hasta el 6 de mayo, esa cifra no se pudo alcanzar. Entonces, el Congreso estuvo a punto de fracasar por falta de quórum, como fracasó el de la Gran Convención de Ocaña cuando rompieron el quórum. Pero había un recurso legal para resolver el problema. El recurso legal decía que el decreto de convocatoria decía que el vicepresidente o el presidente tenían facultad para resolver cualquier obstáculo que impidiera la reunión del Congreso Constituyente. Y gracias a esa cláusula del decreto de convocatoria, Nariño pudo usarla para legalmente cambiar la regla del quórum por la mitad más uno. Entonces, gracias a que Nariño tenía la facultad legal, cambió la regla del quórum y se pudo instalar el Congreso el 6 de mayo, más de 4 meses después del momento que debió abrirse. Y fueron llegando todos hasta completar 71. De esos 71 que fueron llegando hasta completar la representación de 21 provincias, que finalmente fueron representadas, solamente van a firmar la Carta Constitucional 61. Hay 10 que no la firmaron, uno porque se negó a firmarlo, que es el diputado diputado Manuel Baños, que era natural de San Gil, y 9 porque habían regresado antes del momento de la firma. Muy bien, resuelto el problema del quórum, vino otro problema, y es que la Villa del Rosario no estaba preparado para recibir a tanta gente. Entonces no alcanzaron las habitaciones que fueron acondicionadas en las casas de familia. De tal modo que los que llegaron tarde tuvieron que irse a dormir a San Antonio y diariamente venir en sus mulas. Por ejemplo, el obispo de Mérida de Maracaibo, Lazo de la Vega, se quejó amargamente que por haber llegado tarde todos los días tenía que ir y venir en su mula hasta San Antonio. Y con él muchos tuvieron que acompañarlo. Pudieron sí alimentarlos a todos,
Pero el problema es que cuando llegaron no había dinero para pagarles las dietas. En Angostura se había dicho que les darían 10 pesos de dietas diarias para que se alojaran y comieran. Esa expectativa disparó los precios de los almuerzos y de las cenas en Villa del Rosario y los arrendamientos. Y a la larga, pues ese dinero era imposible reunirlo. Entonces, lo que hizo el vicepresidente de Cundinamarca, Santander, fue obligar a varias cajas reales, varias cajas nacionales, como la de Socorro, la de Pamplona, y la misma de Santa Fe, enviar dinero para pagar dietas, pero las dietas apenas pudieron pagarse a razón de 3 pesos diarios. Y con eso pudieron comer. Ahora, ¿dónde reunir el Congreso? Hoy en día sabemos que se reunió en la sacristía de la iglesia parroquial de Nuestra Señora del Rosario, en su villa. Las bancas fueron acondicionadas y se hizo un armazón en madera para la presidencia. Sabemos que fue exactamente en la sacristía y que se usaron las bancas de la iglesia porque al final el cura párroco José Lorenzo Santander se estaba quejando que no le pagaban las sillas que los diputados habían dañado durante las sesiones. Pero si en la sacristía de la iglesia parroquial funcionó el Congreso Constituyente, hay que decir que el gobierno de Colombia, es decir, el gobierno interino que había sido trasladado por Juan Germán Rocio desde Santo Tomás de Angostura hasta la Villa del Rosario, funcionó en la casa de María del Carmen Ramírez, que fue restaurada hace 50 años y hoy en día, por alguna arbitrariedad, se la llama la Casa de la Bagatela. En esa casa que está enfrente a la sacristía, hoy en día las ruinas del templo, en esa casa que hoy llamamos Bagatela, por puro arbitrariedad, que originalmente era la casa de María del Carmen Ramírez, ahí funcionaba el gobierno. Con lo cual, en el año 21 tenemos aquí el gobierno en una casa y el Congreso Constituyente en la sacristía de la iglesia. Por lo tanto, esto era la capital de la proyectada República de Colombia. Muy bien. El 6 de mayo, finalmente, con la disposición que tomó Nariño, se pudo abrir el Congreso y su primer acto era obviamente una iglesia del Espíritu Santo, en la cual predicó uno de los diputados que era eclesiástico, José Manuel Campos, que había estado en el primer Congreso General del Reino en diciembre de 1810, y terminada la misa, viene el acto solemne de instalación, que es un discurso que leyó el vicepresidente interino Antonio Nariño. Ese es un discurso que podemos llamar abusivo porque en vez de abrir el Congreso se puso a dar lecciones de cómo debería, qué disposiciones constitucionales debería adoptar el Congreso, que es un abuso. ¿Por qué? Porque no tenía ningún derecho el representante del Poder Ejecutivo a decirle al Poder Constituyente cómo debería ser la Constitución. Pero, a pesar, inclusive Nariño propuso que el nombre del estado que iban a crear, que era Estados Equinocciales de Colombia, cosa que, y de régimen unicameral, que afortunadamente no le hicieron ningún caso. Pero lo más interesante del acto mediante el cual se instala el Congreso es la fórmula que usa el vicepresidente Nariño para instalarlo. Esa fórmula decía: son de opinión los señores diputados que puede procederse a la instalación del Congreso. Todos obviamente respondieron que sí. Y entonces Nariño hizo la siguiente declaración solemne: el Congreso General de Colombia queda legítimamente instalado. Y agregó: en él reside la soberanía nacional. Esta frasecita tan sencilla, en él reside la soberanía nacional, es la solución a un problema político que no se había podido resolver en la década anterior. En la década anterior, cada una de las provincias que se declaró autónoma terminó organizando un colegio electoral y constituyente y dándose una propia constitución provincial. Pero esos estados provinciales no le cedieron la soberanía reasumida a un Congreso Nacional. Por lo tanto, no tuvimos durante la década de 1810 un cuerpo constituyente
nacional que se pudiera declarar soberano y poder avanzar hacia una constitución. Eso no ocurrió en el nuevo Reino de Granada. Tuvimos constituciones de corte provincial para estados provinciales, pero no se pudo hacer un Congreso Nacional que reasumiera en sí la soberanía que fuera renunciada por los colegios constituyentes. Y entonces no tuvimos nación en la década de 1810. Fue una década perdida para el proceso de construcción de nación, cosa que no había ocurrido en Venezuela, donde se hizo la tarea correctamente. Se declaró la independencia el 5 de julio de 1811 y en diciembre ya tuvieron una constitución nacional porque las juntas que habían reasumido la soberanía en 1810 se la cedieron al Congreso. Nosotros solamente hasta Villa del Rosario es que el vicepresidente pudo decir lo siguiente: en este Congreso reside la soberanía nacional. Y ahí sí se pudo avanzar por primera vez en este país hacia una constitución nacional. Muy bien. Y entonces, pues, se comienza a avanzar. Pero aquí ocurrió una cosa. Antes de empezar a debatir el borrador de proyecto constitucional, primero hay que resolver el problema de la ley fundamental. La ley fundamental de Colombia ha sido aprobada por el Congreso de Venezuela, en Angostura, el 17 de diciembre de 1819. Pero en ese Congreso de Venezuela no estaban representados sino 2 diputados del Casanare, provincia neogranadina, y Francisco Antonio Sea, que fue vicepresidente. Entonces, adolecía de legitimidad. Por eso aquí hubo que plantear de nuevo el problema de la ley fundamental, que aquí se va a llamar la ley fundamental de unión de los pueblos de Colombia. Pero esa ley fundamental de unión de los pueblos de Colombia introdujo un debate que duró por lo menos 2 meses. Porque al aprobar la ley fundamental de pueblos de Colombia, había algo en la cual todos estaban de acuerdo. Todos estaban de acuerdo en la unión de la jurisdicción de la Capitanía General de Venezuela y la del Virreinato de Santa Fe. Estaban de acuerdo en eso. Pero donde no estaban de acuerdo es en cuál iba a ser el régimen político-administrativo. Y las opiniones se dividieron en 2. Aquellos que pensaban, como por ejemplo Bolívar, que no estaba aquí, pero que se sabía cómo pensaba, que la organización debía basarse en 3 estados federados, que serían Quito, Cundinamarca y Venezuela. Y al ser 3 estados confederados, pues cada uno tendría que tener su propia legislatura y quizás su vicepresidente. Pero la mayoría del Congreso consideraron que eso no era la mejor opción y que la mejor opción sería un régimen centralizado con un único poder ejecutivo, un único poder legislativo y un único poder judicial. Esto entonces introdujo muchísimo debate y se dividieron las opiniones entre los diputados. Pero al final la mayoría logró imponer por consenso el régimen centralizado de un único poder ejecutivo y un único poder legislativo, que va a ser la piedra de toque de la resistencia que tendría la Constitución en los siguientes 5 años hasta la Villa del Rosario, hasta Ocaña. Pero resuelto el primer obstáculo, que es la ley fundamental que finalmente fue aprobada, ahí sí los diputados empezaron a debatir el borrador del proyecto constitucional que va a ser aprobado el día 30. Muy bien, hablemos ahora un poco de los diputados. Los diputados que finalmente llegaron fueron 71, que representaban tanto a las provincias que habían sido la Capitanía General de Venezuela como las que habían sido del Virreinato de Santa Fe. Muy bien. Pero cuando los pusimos en una tabla y empezamos a estudiarlos uno por uno,
sus profesiones, su procedencia, su familia. Lentamente nos dimos cuenta de algo íntimo, y es que la mayoría de ellos estaban emparentados. Entonces nos pusimos a mirar los parentescos. ¿Y por qué? Pues porque el número de gente ilustrada, de gente que había estudiado en los colegios mayores en este reino era muy poca. Y eran básicamente de familias que tenían tradición de enviar a los hijos a los colegios mayores. Por ejemplo, el niño Francisco de Paula Santander, que es el del tercer matrimonio de su padre, sus hermanos mayores del primer matrimonio ya habían estado en San Bartolomé. Entonces él pertenece a una familia de ilustrados que iban gracias a la riqueza que daba el cacao, a estudiar. Y así sucedía en Cali, en Popayán, en Antioquia. Entonces todos resultaban de algún modo emparentados. Entonces empezamos a ver los parentescos más cercanos. Y pongo algunos ejemplos. El diputado José Antonio Salvador, que representa al Cauca, es hermano del diputado de Antioquia, Vicente Antonio Borrero. O sea, hay dos provincias representadas por dos hermanos. Pero además, un primo de él, también Borrero, está representando a la provincia de Neiva. Y todos vienen, digamos, los dos hermanos son hijos de un alférez real de Cali, que había venido de España. Por lo tanto, aquí tenemos una continuidad entre los ilustrados ricos y los que van a venir de Villa del Rosario. El diputado de Neiva les he dicho que era primo, pero también encontramos que dos diputados de Antioquia, que son el doctor Félix José Restrepo, era tío en tercer grado del doctor José Manuel Restrepo, con lo cual José Manuel Restrepo le decía tío. Encontramos que Pedro Francisco Carvajal, otro diputado de Antioquia, era el padre de doña Timotea Carvajal Marulanda, quien contraería matrimonio con el general Obando. Un diputado suplente del Casanare, que es el abogado Juan Bautista Esteves Pérez, era hermano de un diputado suplente del Socorro, el presbítero José María Esteves Pérez, quien no pudo llegar a la cita. Ambos nietos de un inmigrante de Galicia. El primero había nacido en el Socorro y el segundo Noiva, pero ambos eran primos hermanos del presbítero José María Esteves Ruiz de Cote, natural del Socorro, que fue constituyente del 32 por Santa Marta, donde fue obispo. Encontramos que el diputado Vicente Azuero Plata, que fue diputado titular por Casanare y Socorro, era hermano del presbítero Juan Nepomuceno Azuero Plata, elegido diputado suplente por Pamplona. Y ambos eran sobrinos de Joaquín Plata Obregón, un diputado suplente del Socorro. Ahora, el vicepresidente de Santander tenía en el Congreso un pariente cercano y un amigo de la infancia. El doctor Lorenzo Santander Sánchez, que es el diputado de Mérida, era en ese momento el cura párroco del Rosario y era primo hermano suyo y además hijo de su tío paterno José Salvador Santander. Pero además estaba aquí como diputado el doctor Francisco Soto, diputado principal de Pamplona, que fue compañero de infancia de Santander y al final de sus días fue su albacea testamentario. El presbítero Luis Ignacio Mendoza Montilla, diputado por Mérida, era hermano de José Cristóbal Mendoza Montilla, que había sido el primer presidente de la Primera República de Venezuela y primo hermano del general Mariano Montilla, el famoso intendente del Magdalena. Ahora, eso fue sorprendente para nosotros encontrar tanto parentesco en los diputados. Ahora, agrupados por la provincia que representan, una cosa interesante y es que los diputados nativos de las tres provincias que en 1857 integraron el estado de Santander, que son las provincias de Pamplona, Ocaña y Socorro, pusieron en este Congreso 13 diputados, que es la mayor representación regional. 4 eran de Pamplona, 7 eran del Socorro y 2 eran de Ocaña, aunque llegaron aquí como diputados de Santa Marta, y sin contar al cura párroco de Villa del Rosario, Lorenzo Santander Sánchez, primo de Santander, que aunque era nacido en San Antonio del Táchira, vino aquí como diputado del Mérida. Ahora, los nativos de Santa Fe eran 9, pero representaban a varias provincias diferentes de Santa Fe. Y hay que saber que Caracas sí tuvo 5
diputados nacidos en Caracas, que aunque no representaron a Caracas, pues los caraqueños siempre van a decir que no estuvieron representados aquí como provincia, pero no pueden desmentir que 5 de los diputados sí eran nacidos en Caracas, pero representaban otras provincias de la capitanía de Venezuela. Ahora, si uno mira la distribución de las profesiones de los diputados, hay que saber que 34 eran abogados, 13 eran eclesiásticos y 5 eran militares. Es decir, la carga de los diputados eclesiásticos era muy grande. 13, que es el mismo número que pusieron de las provincias, entre comillas, de Santander. 19 fueron descritos como ciudadanos, propietarios de tierras o comerciantes. Muy bien. La calidad, la competencia profesional de los diputados era muy diversa. Unos eran muy buenos y otros eran regulares. Y en la correspondencia de muchos diputados al vicepresidente de Santander, uno encuentra en detalle quejas de algunos diputados de su mala calidad, de que eran distraídos, de que preferían irse a misa, que preferían irse a fiestas, en vez de estar aquí pendientes de eso. Y había otros de una gran responsabilidad. Y hay uno que tachan de díscolo y loco, que es Manuel Baños Rangel. Él es nativo de San Gil, pero no llegó aquí por la provincia del Socorro. Él había estado con Santander en 1819 en el Casanare. Y Manuel Baños aquí llegó con propuestas exóticas, por ejemplo, que la advocación de la Constitución no fuera en el nombre de Dios, sino que fuera en el nombre de la Virgen María, porque él decía que la Virgen se le había aparecido a él en forma de una campesina pobre y le había dicho que la Constitución debía hacerse en la advocación de María Virgen, cosa que no le dieron, que no lo complacieron, y por eso al final, además llegó a proponer un principado teocrático. Eran propuestas exóticas y finalmente, como no le dieron gusto, se negó a firmar la Constitución, con lo cual fue expulsado. Bueno, de todas maneras, esto era lo mejor que había en la tierra. Estos son los hombres que fueron elegidos durante el año 1820, teniendo en cuenta su formación, su calidad, su responsabilidad. Y a estos hombres, a estos 71 hombres, les debemos la primera Constitución de Colombia, con sus virtudes y sus defectos. Más virtudes que defectos. Ahora, otra cosa hay que saber es que esto, siguiendo el legado de las dos constituyentes de Venezuela, la de 1811 y 1819, aquí se funcionó desde el primer día con un reglamento de proceder. O sea, esto estuvo completamente regulado, inclusive incluyendo el vestido que debían llevar a las sesiones, la manera como deberían pedir la palabra, a dónde deberían dirigir la mirada al hablar. Todo estuvo regulado por un reglamento de proceder, que es muy interesante porque efectivamente sirvió para ordenar esto. Nos da el tamaño, lo largo de las sesiones. Se sesionaba de lunes a sábados durante 5 horas, entre las 9 de la mañana y las 2 de la tarde, cuando se iban a almorzar. Pero había sesiones extraordinarias de las 6 de la tarde a las 9 de la noche. Entonces, pues efectivamente trabajaron mucho con ese reglamento de proceder. Ahora, desde el primer día, el Congreso creó inicialmente 4 comisiones que hicieron muy buen trabajo preparando proyectos de decretos y de leyes. Se creó la Comisión de Constitución y Legislación, que es a la cual le debemos exactamente el borrador y el texto final de la Constitución. Estaba integrado por José Manuel Restrepo, Vicente Azuero, Luis Mendoza, Diego Fernando Gómez y José Cornelio Valencia. Estos 5 trabajaban hasta las 10, 11 de la noche, corrigiendo lo que se había aprobado en el día, en el articulado constitucional. Estaba la Comisión de Hacienda, cuya figura más importante y más vistosa es Pedro Gual, pero también estaba Alejandro Osorio, Sinforoso Mutis de Bucaramanga y Fernando de Peñalver. Ellos prepararon todo el paquete de decretos que crearon la Hacienda Pública Nacional. Estaba la Comisión Militar, que también organizó el Ejército, y estaba una Comisión de Poderes y Peticiones, que es la que atendía las peticiones que diariamente entregaban a la Secretaría y las despachaban. Pero durante el curso de las sesiones se crearon
dos comisiones más muy importantes. La primera, la Comisión de Crédito Nacional, con eso completamos 5 comisiones, y una Comisión de Educación Pública que en buena medida es la responsable de estos decretos tan importantes que crearon la educación pública. Bueno, conforme al reglamento, la presidencia y la vicepresidencia se rotaban cada 15 días, cosa que se cumplió exactamente. Llegado el día 15 se cambiaba presidente y vicepresidente. Por lo tanto, tuvimos como presidentes a los hombres que tenían mayor prestigio dentro del Congreso. ¿Quiénes eran los más prestigiosos que fueron presidentes? Para empezar, el viejo Félix Restrepo, que había sido profesor de muchos de los que estudiaron en Popayán y en Antioquia. Alejandro Osorio, Fernando de Peñalver, José Ignacio de Márquez, lo fue 2 veces, perdón, 3 veces, José Manuel Restrepo, Miguel Peña y Vicente Azuero. Estos fueron los presidentes escogidos por ellos. Muy bien. Bueno, hemos visto que el debate de la ley fundamental se tomó demasiado tiempo, pero resolvió el problema más grave, que ni siquiera se pudo resolver. Ese fue el problema que no se pudo resolver en la Gran Convención de Ocaña. Es decir, si el régimen es central o es federal. Fíjense ustedes que el general Santander llegó a Ocaña convencido de la necesidad de pasar al régimen federal, cuando había sido el gran defensor del régimen central. Y allí en Ocaña fue derrotada por los que se opusieron de todas maneras al régimen federal, que quizás hubiera podido salvar la existencia de la República de Colombia. Bueno, otra cosa íntima que hizo mucho ruido fue la presencia conflictiva del general Antonio Nariño como vicepresidente interino de Colombia. La revolución de Riego de enero de 1820 había liberado a Nariño y a muchos granadinos de la prisión en Cádiz. Pero Nariño sospechaba que le querían volver a echar mano y con la protección de los masones en Cádiz pasó a Gibraltar y Gibraltar se fue a Londres a verse con Sea y Sea le dice váyase a Angostura que allá está el gobierno. Y con la muerte de Rosio y la muerte de Azola, Bolívar nombra a Nariño vicepresidente interino de Colombia. Y con esa condición se mueve en Villa del Rosario. Originalmente le había llegado como diputado por Santa Marta, pero al pasar al Poder Ejecutivo quedó inhabilitado para entrar al Congreso y de hecho no pudo entrar, con lo cual su proyecto de constitución fue tirado al cesto. No fue considerado. Pero al representar la segunda mayor figura del Poder Ejecutivo, él entró en contradicciones con el Congreso y se convirtió en una personalidad conflictiva. Bueno, siempre lo fue. Pero les quiero mostrar algo que encontramos con gran sorpresa, que fue uno de los motivos de las disputas más agudas de él con el Congreso. Como aquí tengo una opción de compartir, quiero compartirles en pantalla una figura totalmente desconocida en la historia colombiana, pero que cada día es más importante. Yo espero que estén viendo la figura de esta bella dama inglesa. Este cuadro fue pintado en el año de 1818, cuando ella ya era madre de una niña inglesa que se llamó Elisa. Ese cuadro está en la Galería Nacional en Londres y nos habla de una inglesa, hija de un trabajador del puerto de Kent, y habla de una mujer de una belleza extraordinaria. Esta señora se apareció en el Congreso de Villa del Rosario, aunque no lo crean. Y se apareció porque ella viajó de Inglaterra a Juan Griego en la isla Margarita con su segundo marido. Ella dejó su niña con unos amigos y se vino con su segundo marido, que era el general English. De modo que ella llega a Venezuela con el nombre de Mary English, con lo cual será conocida siempre. Y al llegar a Juan Griego, el general English, que es el líder de la Legión Británica,
que va a jugar un papel tan importante en el pantano de Vargas y en Boyacá, fallece de fiebres y ella queda viuda en 1819 en Margarita y se aparece en 1821 en la Villa del Rosario. ¿Qué hacía esta señora en Villa del Rosario? Vino a pedir que el Congreso, que el gobierno de Colombia le pagara lo que le debían a su marido. Vino a pedir pensión militar, vino a pedir deudas de guerra, gastos que le había hecho en la expedición. Y el general Nariño, que no tenía dinero para satisfacer sus requerimientos, probablemente la trató mal, o ella se sintió tratada mal, digámoslo así. Y ella le dio quejas a otro general inglés, al general John de Beret, también general que había venido con la Legión Inglesa, de gran prestigio, al cual le debemos la batalla de Pantano de Vargas, donde ya sabemos que murieron muchos ingleses. Y el general de Beret, cuando oyó el relato de ella, de lo que la conversación con Nariño, escribió una esquela convocándolo a duelo de pistolas, tan pronto terminara el Congreso. El general Nariño, sabiendo que tenía el poder presidencial, lo mandó a encerrar en una caballeriza y luego lo mandó a encerrar en una cocina maloliente en Villa del Rosario. Es decir, una prisión no era digna de un militar de ese rango. Él, por supuesto, se quejó con sus compañeros de armas y la queja llegó al Congreso. Y el Congreso le ordenó al general Nariño que le diera una prisión decorosa por la calidad del general de Beret. Nariño se negó y finalmente presentó renuncia y se fue para Tunja. Hasta que no se fue, no pudieron sacar de la prisión al general de Beret. Y se hizo un gran escándalo porque las malas lenguas inventaron más, como siempre ocurre, de quizás qué le había dicho el general Nariño a esta bella dama. Pues esta bella dama se fue luego a Bogotá, se convierte en un agente comercial de una casa inglesa, lleva mercancías a Inglaterra, naufraga, regresa con mercancías y se convierte en esas damas elegantes y lindas que marcaron la vida política de Bogotá en 1820 y termina casándose después de que le dijo que no al primer encargado de negocios inglés, termina casándose con un inglés. Cambia el apellido y decide quedarse como propietaria de haciendas de cacao, café y añil en los valles de Cúcuta. Y en los valles de Cúcuta ella va a tener, a partir de 1827, 3 grandes haciendas de cacao y café, que hoy en día todavía existen y son sedes de instituciones muy importantes como el SENA, que son la Hacienda del Pescadero, la Hacienda del Llano de Carrillo y la Hacienda del Tanque. Y se convierte en una próspera comerciante de cacao, café y añil y importadora de mercancías con su esposo. Y finalmente se emparenta con las élites de Cúcuta y comienza a ser llamada la comadre María y muere en 1846, muy pobre, dejando una gran correspondencia y una gran amistad con Bolívar. A Bolívar le enviaba flores secas que se han conservado y una descendiente directa de ella, inglesa, que luego se hizo americana en California. Ella heredó el baúl de todos los papeles y acaba de sacar, pues sacó hace unos años una biografía de Mary Inglis que afortunadamente vamos a pasar al español para mostrar que era una mujer empresaria en los valles de Cúcuta entre 1827 y su muerte en 1846. Y el impacto que hizo con los liberales, especialmente su amigo Francisco Soto y los García Herreros de esta zona. Esa es una persona que súbitamente nos apareció en la investigación sobre la intimidad. Muy bien. Continuemos entonces con cosas que fueron saliendo, además de la conflictiva presencia de Nariño, que cuando él se va, porque renuncia, es reemplazado por uno de los grandes diputados del Congreso, que el Congreso lo pierde, pero termina siendo el último vicepresidente interino, José María del Castillo y Rada, hasta que el Congreso elige los primeros presidente y constituyente
constitucionales, porque todos los demás son interinos. Ahora, la siguiente pregunta íntima es, ¿quién redactó el proyecto de Constitución básico? Obviamente es la Comisión de Constitución y Legislación. Y quien más mete la mano es Vicente Azuero y José Manuel Restrepo. Ellos cada uno llegó con un proyecto, cada uno llegó con apuntamientos constitucionales. Osorio, o sea, hemos encontrado que muchos llegaron con proyectos. Alejandro Osorio llegó con unos apuntamientos constitucionales. Luis Eduardo Azuela llegó con otros. Nariño llegó con su propio proyecto constitucional. Azuero traía uno que redactó. Castillo tenía otro. O sea, todos llegaron con proyectos, pero finalmente quien los va a ensamblar va a ser la Comisión de Constitución, y las figuras más brillantes fueron tres: Vicente Azuero, José Manuel Restrepo y Diego Fernando Gómez, y quizás podemos también agregar a Cornelio Valencia. Y ellos son los que trabajan todos los días hasta las 11 de la noche. Ahora, hay algo íntimo que hay que decir, y es cuáles fueron las fuentes del texto de la Constitución finalmente aprobada el 30 de agosto. ¿Cuáles fueron? Y hemos descubierto, por comparación de constituciones, que fueron básicamente tres. Primero, la Constitución de la República de Venezuela de 1819. Segundo, la Constitución de la Nación Española de 1812, conocida como la Carta de Cádiz. Y tercero, algunos artículos muy específicos de la Constitución de los Estados Unidos. Pero haciendo cuentas, la que más artículos aportó fue la segunda Constitución de Venezuela de 1819, que fue aprobada una semana después de la batalla de Boyacá, y que Bolívar convenció a ese Congreso que se disolviera para dar paso al Congreso Constituyente de Colombia. Sabemos que durante 2 años no se quisieron disolver. La Diputación Permanente siguió funcionando hasta paralelamente incluso con el Congreso de Colombia, lo cual es una cosa típica, que dos congresos constituyentes funcionan al tiempo: el de Venezuela a través de la Diputación Permanente hasta julio de 1821 y el Congreso de Colombia, pero así son las cosas. Pero ya tenemos claro, artículo por artículo, de dónde fue copiado buena parte del articulado, y realmente son tres fuentes. Era muy claro que muchos artículos venían exactamente de la segunda cuestión de Venezuela, y es muy claro que algunos venían de la Carta de Cádiz, aunque nunca lo dijeron, ¿no? Aunque nunca lo dijeron. Pero les pongo un ejemplo. El artículo segundo de la Constitución española dice: la nación española es libre e independiente y no es ni puede ser patrimonio de ninguna familia. Ese es el artículo primero de la Carta colombiana. El artículo 3 de Cádiz dice: la soberanía reside esencialmente en la nación. Ese es el artículo 2 de la Carta de Colombia: la soberanía reside. Bueno, eso era claro, y a través de comparación artículo por artículo pudimos mostrar cuáles eran las fuentes. Pero no quedaba claro qué tomaron de la Constitución de los Estados Unidos. Y ahí tomaron cosas muy específicas, que son los artículos 40 y 42 relativos al Poder Legislativo, que tomaron de la sección primera, del primer artículo de la sección primera de la Constitución de los Estados Unidos, que tiene que ver con cosas muy específicas del funcionamiento de la Cámara de Representantes. Por ejemplo, todos los proyectos legislativos pueden tener origen en cualquiera de las dos cámaras, dado que ambas naciones acogieron el régimen bicameral, pero la Constitución de los Estados Unidos dicen que pueden tener origen en cualquier cámara, excepto cuando sea impuestos. Ahí solamente puede tenerlo en la Cámara de Representantes. Y muchos elementos de este elemento de la Cámara y de cómo se aprueban las leyes, es decir, la mecánica legislativa está tomada textualmente de la Carta de los Estados Unidos, que fue, bueno, entonces quedó resuelto el problema de las fuentes en cuanto a esto. Ahora,
Los diputados de Villa del Rosario adoptaron un poder legislativo bicameral, que se llama Senado y Cámara de Representantes. Y la pregunta que nos hicimos es, bueno, ¿de dónde tomaron el modelo de la operación legislativa republicana en dos cámaras? Y la respuesta inmediata era fácil. No, pues de la Constitución de los Estados Unidos de 1789, en cuyo primer artículo, sección primera, estableció que todas las facultades de la Unión tendrían un Congreso y el Congreso sería listo. Parecía ser cierto que había sido Estados Unidos, pero hay que hilar con más detalle, porque en la historia constitucional de la Nueva Granada encontramos que hay dos experiencias de legislativo bicameral antes de la de Villa del Rosario. La primera es la experiencia del Pacto Federal, que funcionó entre 1811 y 16, y tenemos que la Constitución del Estado Libre del Socorro, que se reunió en la parroquia del Valle de San José durante el mes de agosto de 1812, aprobó un poder legislativo en dos cámaras, Senado y Cámara. Es decir, el Socorro en 1812 ya había adoptado el legislativo bicameral. No tenemos la Constitución del Socorro porque fue destruida, pero sí tenemos los pagos que se le hicieron tanto a senadores como a representantes y por eso sabemos que fue bicameral. Es decir, tenemos dos experiencias que probablemente quizás se hayan tomado del modelo de los Estados Unidos, pero hay dos experiencias tempranas que se hacen antes de la cuestión de Venezuela. Pero también en Venezuela estaba la experiencia desde 1811. En la primera Carta Constitucional de Venezuela, de 1811, en la primera sección del capítulo segundo, dijeron que el legislativo se dividía en Cámara y Senado. De modo que también en Venezuela hay una experiencia temprana de legislativo bicameral. Bueno, algo interesante e íntimo de este Congreso tiene que ver con la religión de la nación y el derecho de patronato. Es decir, si hay 13 diputados eclesiásticos y uno de ellos es obispo de Mérida de Maracaibo, la lógica le permitía a uno imaginar que iban a incluir en el articulado de la Constitución un artículo que dijera que la religión de la nación colombiana es la religión católica apostólica romana. Pero cuando uno examina la Constitución, no está. Entonces la pregunta es, ¿cómo? ¿Y por qué si había 13 diputados eclesiásticos, por qué no metieron en la Constitución la religión de Estado? Que sí va a quedar metida en todas las demás constituciones posteriores. Pues la historia íntima nos mostró que fue obra de la mano del obispo de Mérida de Maracaibo, Lazo de la Vega. Y Lazo de la Vega, por su prestigio como obispo y porque había sido un hombre que había estado metido en la política con Dinamarca desde los tiempos de Nariño, aunque él es panameño, él convenció a los eclesiásticos que no lo metiera en el articulado, sino que lo dejaran en el preámbulo de la Constitución. Y le hicieron caso a Rafael Lazo de la Vega y quedó en el preámbulo el compromiso del Estado con la Iglesia, pero no quedó taxativamente como artículo constitucional, es decir, quedó como una recomendación. Eso hizo que entrara en cólera Manuel Baños y otros diputados como Otero, Cáceres y Nestroza. Así que no va a quedar eso. Y eso es otra de las razones por las cuales Baños no quiso firmar la Constitución. Es decir, el obispo Lazo de la Vega jugó aquí un papel muy importante al darnos una Constitución que parece ser laica, porque solamente quedó en el preámbulo, pero no quedó en ningún artículo constitucional. Eso es una novedad que ocurrió aquí. Y la cosa más importante de este Congreso Constituyente es que también fue un Congreso constitucional, como todos los congresos constitucionales anuales que hemos tenido en Colombia durante casi 200 años. Es decir,
además de hacer la Constitución, dio 80 leyes, decretos y disposiciones legislativas. Es decir, la producción legislativa fue muy grande. No solamente un Congreso Constituyente que trajo al mundo la primera Constitución colombiana, sino que también fue un Congreso Constitucional que le dio a este país 80 disposiciones legislativas. Es decir, este Congreso es las dos cosas. Con lo cual, la obra de Villa del Rosario es una obra muy grande y no cualquier tipo de leyes. ¿Por qué? Porque hay algunas que son fundamentales para la historia nuestra. Por ejemplo, una de las leyes que dieron por fuera de la Constitución son la ley de esclavos. ¿Por qué? Porque resuelve el problema de los partos, el problema del camino de la manumisión y la abolición del tráfico. Es una ley fundamental porque le va a dar el soporte social a una nación de ciudadanos al encontrar los tres caminos por los cuales se elimina la institución heredada de la esclavitud sin disparar ni un tiro, a diferencia de los Estados Unidos, que este jueguito le costó 500,000 de muertos. Y el proyecto lo presentó Fede Restrepo y fue aprobado con tal gusto que en el momento que fue aprobada la ley de libertad de partos, la ley de libertad de partos, dije partos, no dije vientres, porque el vientre siguió siendo esclavo. Lo que se libera es el parto desde que nace. Fue tan emocionante esta ley que combinó textos bíblicos con principios de la ciencia política y la moral, que en el momento que ha aprobado, 7 de los diputados emocionados ese mismo día liberaron sus esclavos. Hernández de Soto, el diputado Pereira liberó a su criado que es esclavo, Domingo Briceño liberó 9, Pedro Francisco Carvajal a su criado, Diego Fernando Gómez liberó 4, Valencia su criado y Bautista Esteves su criada. Es decir, quedaron tan emocionados que dieron el ejemplo. Liberaron a su propio esclavo ese mismo día. Ahora, este proyecto no tuvo ninguna objeción y se convirtió en la ley del 21 de julio de 1821 y resolvió para siempre cómo se eliminó la esclavitud. Ellos también eliminaron el Tribunal de la Santa Inquisición, que era un reclamo. Ahora, también hicieron todas las leyes de Hacienda Pública que crearon la Hacienda Nacional. Esto lo hizo la Comisión de Hacienda Pública, etc. Eligieron los primeros senadores para la legislatura del año 23 y también aquí encontramos que ya había 2 partidos de opinión. Muy bien, la historia íntima de este Congreso Constituyente de la Villa del Rosario es maravillosa. Y va mucho más allá del análisis constitucional de la primera Constitución, que es lo que hacen los juristas y los abogados constitucionalistas, y muestra que cada Constitución tiene una historia íntima que explica muchas cosas que tienen que ver con el articulado aprobado. Y en este momento completo exactamente la hora de mi conferencia y les agradezco mucho que hayan tenido la paciencia de seguirme. Ahora, esto que les he dicho hoy en extenso, es decir, 100 páginas, será publicado este mismo año con un libro que ya está en diseño, que se llama Historia íntima del Congreso Constituyente del Rosario. Este año lo podrán encontrar en versión digital en la página del Congreso y también en papel, porque va a ser presentado el día 6 de octubre, el día que se conmemora la sanción de esta Carta Constitucional que se aprobó el 30 de agosto. Muchas gracias y quedo a su disposición.